hemos estado trabajando varias partes del proceso creativo, de construcción y de diseño. La estructura ha sido muy importante, nos hemos sentado un poquitico aquí en la estructura. Y todavía hay ciertas personas, ciertos de ustedes, que tienen muchas dudas, pero en el sentido de que dicen que si es cierto, que si realmente lo que estamos diciendo es verdad, y bueno, en fin, de por qué es tan importante la estructura piramidal y que no sé qué, y no sé cuándo, y que el mensaje, bueno, en fin. Y eso está bien, hay que dudar de las cosas, o sea, realmente eso es algo positivo, eso es algo bueno. Y eso, para eso es lo que estamos acá, ¿sí? Algunos de ustedes están escribiendo un guión y su primer guión. Algunos de ustedes están haciendo su primera novela y eso es importante. Algunos, me he dado cuenta, pues obviamente ya han llevado un proceso más largo, pero tenían una manera de hacerlo diferente y o han intentado adaptarse o amoldarse o tomar esta metodología que proponemos acá en W Studios. Y eso los ha enfrentado a cosas nuevas. Tal vez a veces nos sentamos en nuestra zona de confort, ¿sí? Y cuando algo nos hace salir de ahí, obviamente nos asusta, pero los resultados, o sea, lo que se obtiene solo con el hecho de cambiar algo, siempre es espectacular. Entonces, por eso lo vamos a seguir haciendo. Esa es la idea, eso es lo que hace que funcione todo este asunto. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Vamos a hablar de cosas de trilogías. Y vamos a hablar de trilogías. Voy a hablar de una trilogía básica que es por ejemplo, los Juegos del Hambre. Vamos a hablar un poquito de eso. Lo interesante es que están basadas en libros y las convirtieron en guiones y en películas. Y hay otra que se llama Las 50 sombras, ¿sí? No sé si habrán leído los libros, yo los leí todos y también vi las películas. Y por eso podemos hablar de eso. Vamos a hablar de Volver al Futuro, es otra trilogía, ¿sí? Y vamos a hablar de series. Porque en cuanto a las series, tanto de libros como de series de televisión, inclusive series de películas, podemos encontrar muchos elementos que nos ayudan a lo que no debemos hacer. Entonces vamos a hablar primero de los Juegos del Hambre. No vamos a hablar de la calidad o que si son muy buenos o que si son muy malos y porque no hablamos de algo más no sé qué. No, ¿por qué? Porque hace parte de la estructura donde no necesitamos profundizar demasiado para poder ver lo que está ahí y lo que está mal. Pues vamos a ver, a veces en ocasiones hay que ver cosas malas para saber lo que no hay que hacer, ¿sí? Y yo he visto mucha película mala. Con los libros es distinto, pero tal vez hay libros que no me llegan, es como diferente el proceso. Los libros yo no puedo decir, hasta ahora no puedo decir, uy, ese libro tan malo, no, sino que no me llegó, es diferente. Pero con las películas usualmente sí podemos, nosotros tendemos a decir que son malas. No se trata de que sean malas o buenas, sino de que no lo lograron tampoco, no nos llegaron, se rompieron en alguna parte. Entonces, hablando de los Juegos del Hambre específicamente, tenemos una primera parte donde nos meten en un mundo nuevo, ¿sí? Dentro de una estructura distópica, en un futuro así, todo caótico, donde había unas reglas establecidas y unas bases socioculturales y sociales y no sé qué, y estaban estos benditos Juegos del Hambre, ¿sí? Y lo vimos a través de la señorita Evergreen, nos metimos con ella y nos vimos sus aliados, veíamos a Pita y listo, y no sé qué, y la relación y tal. Como era nuevo y como la estructura era novedosa, digámoslo de cierta manera, entonces por eso fue un bestseller, ¿sí? O sea, se leyó porque nos enfrentaba a mundos nuevos y a mucha gente le gusta eso, entonces por eso fue un bestseller. Y por eso tal vez la primera parte tenía elementos interesantes. Era entretenida. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un bestseller? Y a lo que me voy a referir de la estructura piramidal, pero yo no tenía pensada una continuación, sino que la editorial y el mundo, entre comillas, para sacar el jugo a nivel económico, me dice, haz una segunda parte.
Resulta que parir una segunda parte desde un lugar donde no existía es tremendamente doloroso. Por eso dicen que segundas partes nunca fueron buenas. La mayoría de las veces están estructuradas o eso viene de que no nacieron desde el principio. Y se nota. A ti te pueden decir, no, sí, claro, yo la tenía pensada desde el principio, claro que sí. Resulta que no. Y con los Juegos del Hambre se nota a leguas. Porque la segunda parte es más de lo mismo y la tercera parte no se sabe qué demonios es. Cuando tú diseñas un personaje, un grupo de personajes, a hacer un viaje y vas a meterlos en una trilogía, entonces resulta que ellos deben viajar y deben cumplir sus roles y su transformación debe estar dentro del marco de lo que has creado desde el principio hasta el final. Pero cuando creas una trilogía, si vas a crear una trilogía y te basas en la estructura piramidal, ya sabes cómo se acaba. Y todo el camino es para llegar allá. Pero desafortunadamente en los Juegos del Hambre eso no pasa. Y tampoco pasa en las 50 sombras. A mí me divirtió personalmente mucho leer las 50 sombras de Grey. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la cabeza de una chica. Y poder comprenderlo, eso alimenta mucho. Es interesante, es divertido ver y verlo desde el punto de vista del sexo y todo ese cuento. Pues era chévere estar dentro del universo de Anastasia. Era divertido. ¿Y cómo se encuentra ella con ese mundo profundo o no profundo? Y con este Christian profundo o no profundo. Bueno, pero solo el hecho de estar en la cabeza de Anastasia era muy divertido. ¿Sí? Ese viaje dentro del personaje, narrado en primera persona, eso era lo especial que tenía las 50 sombras de Grey. Independientemente de todos los intentos de entrar en el mundo después del boom de Ashito Sakosa. No, era chico conoce chica. Chico tiene traumas y chica, ella en su inocencia, la idea es esa, eso era lo que se había marcado en el primer episodio, en la primera novela, como esta chica con esas características de inocencia, de dulzura, pero también de firmeza frente a muchas cosas, de convicción, que es lo que Anastasia tiene, podía llegar a romper las barreras, las sombras, iluminar las sombras de este personaje oscuro, traumado, ¿sí? Que era Christian. Esa era la pugna, eso es lo que queríamos ver. Después de la segunda novela eso no pasa, se pierde en una estupidez de cosas detrás de la otra. Qué pena que haya dicho esa palabra, pero es que uno tiene que ser honesto. Entonces se perdió lo interesante, no profundizamos tampoco en el viaje sexual de ella. Yo siempre dije, en algún momento ese contrato tiene que voltearse, ¿sí? Pero no, nunca pasó eso y fue simple y se fue por el lado facilista de buscar un enemigo en cualquier lado para que amenazara la relación. Pero eso no era lo que habíamos visto en el capítulo 1. El capítulo 1 debería haber evolucionado, pero no evolucionó. ¿Sí? No evolucionó Anastasia, no evolucionó Christian, no evolucionó su relación sexual, no evolucionó nada. Entonces después de la segunda te aburres, más de lo mismo y mal hecho, ¿sí? Entonces no. Por eso la estructura piramidal es importante. Cuando ustedes fabriquen una novela o una película y la basan en la estructura piramidal, entonces ustedes pregúntense, venga, ¿y si a esta cosa le va bien? ¿Podemos hacer que continúe? ¿Hay más después de esto? ¿O este es el final? Háganse la pregunta y sean honestos desde ahora, porque ustedes de pronto hacen una historia, pero si desde el principio saben que eso es una trilogía, una sexlogía, una quinlogía, lo que sea, trabajen la estructura piramidal para toda la historia. No solo para el libro 1, no todo. Lo voy a decir. Volver al futuro no tenía nada nuevo que decir. La historia de Volver al Futuro 1 es en el momento sociocultural, en la estructura de la época en la que salió al aire, cautivó, era emocionante, era divertida, era distópica, era
hilarante. Sí, era chévere, era ciencia ficción, pero pues ligera, ¿sí? Pero era esa trama entre el chico que acaba de cambiar su destino y cómo lo va a arreglar, y era divertido ese elemento, tenía cosas chistosas. Y durante muchos años no tuvimos Volver al Futuro 2 porque no había nada nuevo que contar. Fue la presión económica que decía, fue un éxito, si hacemos la segunda parte, mínimo ganamos plata. Y póngale cuidado con lo que pasa con esta clase de cosas, porque yo hago la segunda parte sabiendo que voy a hacer una tercera, pero no hago una estructura piramidal correcta para eso. Simplemente me fío de elementos facilistas como son la nostalgia. Y ya. Pero básicamente lo que hago es repetir lo mismo que ya había hecho en la 1, sin aportar nada nuevo. Simplemente en la segunda parte me doy un vistazo al futuro y después vuelvo al pasado, a la misma época en la 1 y vuelvo a lo mismo, ¿sí? Pero eso no es nostalgia, no era nada nuevo realmente que tuviera que contar. Y la tercera me voy al viejo oeste a exactamente lo mismo, no había nada nuevo que contar. Entonces, si uno hace una trilogía desde el principio de Volver al Futuro, créanme que hubiéramos tenido otras películas. La 1, la 2 y la 3 hubieran sido completamente diferentes. Pero no, por eso no he sabido qué hacer con una cuarta y por ahí la quieren sacar, pero la verdad, o tienes que ser muy genial para estrujar la estructura, la esencia de lo que hay ahí, o no. Hace poco estuve viendo todas las 4 temporadas de una serie que está basada en un libro de un autor que le han sacado bastante el jugo, no tanto como a nuestro querido amigo de Cujo y de Christine, pero sí le han sacado el jugo a Kadik, y era El hombre en el castillo, The Man in the High Castle. En un principio, la primera temporada es una temporada que está basada en el suspenso, ¿sí? En ciertos elementos es que la primera temporada es, entre comillas, divertida porque yo no tengo ni idea de qué está pasando. Y no es conclusiva en el sentido de que me explica absolutamente todo. No, esa primera temporada era chévere porque no me explicaba absolutamente nada. Pero sí me ahondaba en un cúmulo de situaciones. Vamos a hablar de eso después, de la manera, de la trama y de la manera en que desarrollo la característica de la trama. Para El hombre en el castillo es ese juego de suspenso. Fabricaba unos ambientes de suspenso, la cosa más bárbara. Impresionante. Impresionante. Pero después de la segunda temporada, es una masa que no coge forma ni siquiera con el final. Hay unas características de trabajo, y es que cuando tú haces una primera temporada, usualmente, pasa lo mismo que con el libro. Tú escribes tus capítulos, es más, a veces solo escribes el piloto. Y si te aprueban el piloto, entonces te dan plata para que hagan los demás y tú comienzas a escribir. Pero a veces solo estás encerrado en el piloto y no has desarrollado más hacia adelante. Y eso es una tendencia que le copiaron a la generación de las series de 1 hora de el caso de hoy. Por ejemplo, Los Magníficos. Por ejemplo, MacGyver. Por ejemplo, Crimen y Castigo. Bueno, se me olvidó esta serie del crimen de Unidad de Víctimas Especiales. Bueno, en fin, de NCIS, de CSI. ¿Sí? Donde cada capítulo tenía algo diferente. Entonces yo en el piloto marcaba las características del personaje, de qué se iba a tratar, que era un policía, que era un detective, que resolvía un crimen y no sé qué, y ya. ¿Sí? Los Magníficos, entonces estos chinos que eran soldados, que están encubiertos y que después entonces ayudan a la gente. Entonces para cada capítulo era un caso. Era una vaina que era muy sencilla de hacer porque inclusive en esa época
lo que se hacía era que cualquiera escritor que estuviera dentro del ramo de los escritores de Estados Unidos podía escribir un capítulo y se lo mandaba al estudio, y si les gustaba, lo filmaban. Y eso era así. No había como ahora el círculo, pues, la mesa de escritores, no. Porque uno solo marcaba las características de los personajes, las características de los capítulos, y ya, ellos inventaban un enemigo diferente. Pero no había nada más. Hubo series que comenzaron a cambiar eso. Sobre todo las series que cambiaban eso eran las series animadas. Porque en la época de los 80 y después, por ejemplo, digamos He-Man, los Thundercats, por decir algo, tenían estos personajes que era siempre el mismo enemigo, intentando dañar, Skeletor intentando, pues, vencer a He-Man, ¿sí? Entonces, cuando yo escribía eso, tenía que ser una evolución de las cosas nuevas de este Skeletor, y ahí había una cosa como diferente, pero siempre era el capítulo de hoy con el caso de hoy, ¿sí? Entonces se parecían mucho, pero luego vinieron series a nivel de dibujos animados muy evolucionadas en esa época, y otras, pero pues voy a hablar específicamente de una americana, porque si nos vamos a Japón, la cosa es otro paquete, el anime es otro cuento. Eran los X-Men de los 80s, de finales de los 80s, principios de los 90s. Eran unas historias tan complejas que uno como adolescente niño no estaba habituado a ver. Elementos políticos, traiciones, cambios que evolucionaban los personajes y que nos llevaban a ciertos lugares. Para mí, la serie que cambió un poco los esquemas dentro del cine y dentro de la televisión americana fue Los Archivos X. En 1991, cuando llegaron los Archivos X, primero sí, teníamos el caso de la semana, pero ellos comenzaron, por cuestiones accidentales, a fabricar una mitología, ¿sí? Entonces teníamos que dentro de cada capítulo marcar el hecho de que la mitología evolucionaba hacia alguna parte. Pero eso, lo que les digo, era accidental. Lo que yo les digo con la base de la estructura piramidal es que la mayoría de las veces no haya accidentes. O si hay accidentes, yo sepa cómo cubrirlos de la manera correcta. Voy a darles un ejemplo. Para el final de la primera temporada de Los Archivos X, ellos tenían una estructura. Al final de la temporada se moría Garganta Profunda y se acababa la serie, la primera temporada, ¿sí? Y teníamos la idea, ¿sí?, de seguir. En un principio era un capítulo detrás de otro del caso del monstruo de la semana. Esos eran Los Archivos X. Y ya estaban como para hacer un documental, entonces uno se comía el cuento y era muy intrigante, pero era el monstruo de la semana. Al final de la primera temporada, Gillian Anderson queda embarazada. Y estos manes dicen, ¿y ahora qué hacemos? Si ella se va a tener que ir en la segunda temporada, durante los procesos de filmación y de preproducción y producción de la segunda temporada, ella se va a tener que ausentar casi de 3 episodios. ¿Cómo justificamos que la coprotagonista desaparezca? Entonces ellos diseñaron una cosa que se llamó la adopción de la agente Scully. Y ahí es donde nace la mitología de Los Archivos X. Antes de eso, la mitología como tal no estaba. Ahí nació la mitología, cuando secuestran a la agente Scully, porque ellos tenían que cargaron ese elemento, ella quedó con un chip, le quitan el chip, le da cáncer, no se salva del cáncer, y hay una cantidad de cosas a su alrededor que ellos tenían que alimentar para que tuviera sentido eso que estaba sucediendo. Que después, en la temporada 10 y 11, el mismo Chris Carter decidió pisotear sus propias ideas. Es lo que les digo, no sabemos para dónde vamos, solo lo hacemos porque la nostalgia nos llama, pero realmente no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no cometan esos errores. Si van a crear una historia, intenten que la historia, si muere aquí, respeten. Si esa historia empieza, si su libro empieza y muere acá, respétenlo. Si esa historia hace parte de algo más grande, creen el algo más grande. Vayan al final del algo más grande. Si son 10 novelas, entonces vayan al final de la novela número 10 para que cuando empiecen todo esto tenga sentido y sea coherente. No sea un invento de no sé qué cosa.
Y cuando se acabe, yo me emocione con el final. Usted, si no sé si ustedes la vieron, pero uno no se emociona con el final de los Juegos del Hambre. Uno no se emociona con el final, y bueno, a muchos no les gustó, pero hablando específicamente de a quienes sí les gustaba, a quienes sí les seguían, no les gustó el final de las 50 sombras. Muchos nos sentimos emocionados por el final de Volver al Futuro, pero era porque nos habían dado la nostalgia, nos habían dado en el hueco de la nostalgia, entonces la despedida, el dog y no sé qué, pero realmente fue un truco bajo. En lo que les decía del hombre en el castillo, después de la segunda personaje, yo tengo unos protagonistas, una chica y un chico, y mato a el chico en la mitad de la tercera temporada porque ya no sabía qué hacer con él. No sé si habrá pasado algo con el actor o no, pero dentro de la estructura fue pésimo el manejo. Había un personaje que era el mejor amigo de uno de los personajes principales que movía la historia en la primera y en la segunda temporada, y después en la cuarta lo desaparecí, no lo volví a usar. Esos son elementos que implican que yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces que no se nota, entonces que no se vea eso, que ustedes manejen las fichas de su historia muy bien, como el ajedrez, bien puestas, que cada movimiento sea magistral. Y vamos a hablar de la magistralidad en las emociones más adelante, de la trama, del manejo de las tramas y de la magistralidad de la emoción. Pero esto vamos descubriéndolo poco a poco. Espero que todo esto les esté ayudando a desarrollar sus historias, sus obras y sus guiones, y en fin. Para preguntas pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Recuerden dedito arriba, recuerden suscribirse y recuerden compartir. Hasta la próxima.